Bueno, para empezar, la definición promedio de lo que son los millennials es que son el grupo de personas que nacieron desde el 80 al 99, que se caracterizan por andar conectados a las redes sociales y defender los valores de la sociedad, pues su nivel de conciencia y empatía es más alto que el de las generaciones anteriores, por lo que son más tolerantes con la diversidad y los grupos que representen minorías, pero que lamentablemente, pese a tener una mayor preparación académica, se les dificulta conseguir empleo, o que pese a no haber afectado al medio ambiente, estos tendrán que pagar las consecuencias de las generaciones previas, y que incluso terminan heredando una economía en declive, pues los montos que reciben como salarios no son suficientes para costear una casa o una vida más cómoda, por lo que su vida sería más difícil que el de las generaciones anteriores. Y dejando de lado esta definición promedio de lo que es un millennial, todo aquel que no se considere en este grupo sabe que los millennials solo son unos llorones, que su dependencia al Internet los desconecta de la realidad, que no es que tengan mayores valores, sino que viralizan en redes cuando hacen algo bueno. Tampoco tienen mayor conciencia o empatía, lo que ocurre es que son emocionalmente más débiles, por lo que rechazan la adversidad de plano. Tampoco son tolerantes como dicen, pues aborrecen, se alejan, excluyen y atacan a todo aquel que no piense como ellos. De otro lado, sus dificultades en el mercado laboral tienen que ver con la falta de habilidades distintas a las académicas. Tampoco van a salvar al mundo o al medio ambiente por imprimir a doble hoja, ni van a sufrir un cataclismo climático, pues, ¿no? Pero les gusta sentirse víctimas y salvadores. Por último, la economía que heredan es mucho mejor de la que recibieron sus abuelos y sus padres, pero eso sí, son campeones para quejarse y llorar por todo, mientras se ponen a ellos en un altar. Y esto es porque el millennial promedio es alguien que se cree el eje del universo. Es narcisista, egoísta, desubicado, vago. Son gente que se cree con derecho a todo. Llorones, débiles emocionales, intolerantes, suelen estar en contra de la libertad de expresión, por lo que promueven la censura de todo aquel que no piense como ellos. Son cobardes que les gusta atacar a través de redes sociales, porque ya no está el riesgo de recibir un golpe en la cara, pues se esconden tras una pantalla. Suelen ser ateos o agnósticos que han reemplazado a Dios por el Estado, pues acuden a este para pedir protección y asumen que mágicamente puede darles todo. Y la lista de defectos es aún más crónica y bastante larga. Y en lo personal, no hay nada que me hinche más las gónadas que escuchar a un imbécil decirme millennial porque nací en el 87. Y no, eso de que nacieron del 80 y tantos al 99 tengan el perfil de millennial de forma automática no es cierto, porque el término tuvo en consideración el perfil de los nacidos en dichos años en los países del norte del globo terráqueo, cuya calidad de vida y economía es distinta a la de nosotros, siendo que entre los factores que generaron el perfil del millennial está el acceso al internet y la crianza recibida. El Perú por los 80 teníamos crisis económica y terrorismo. Es más, el internet se masificó en los hogares a partir del 2004, cuando los de mi generación ya éramos adolescentes. E incluso las condiciones y acceso a dichos servicios variaron en el país de región en región, departamento en departamento e incluso entre distritos. Por lo que puedo asegurarte que a mí y a muchos de mi promoción no nos calza el perfil del millennial promedio. Pero, ¿por qué el acceso a Internet es un factor tan importante para categorizar un millennial? Esto es porque influye en la forma de pensar de las personas por el contenido que les brinda y la información con la que los bombardea. Y al influir en sus pensamientos, altera sus emociones y por ende sus comportamientos. Pero eso de la influencia del Internet lo iré mencionando de rato en rato, porque es transversal a varios puntos de la personalidad del millennial. Y tras deslindar del perfil de esta generación, continúo con el tema. Y la pregunta es, ¿por qué estas ratas lloran tanto? Y la respuesta no es compleja, ¿eh? La esencia del problema es que les han hecho creer que son especiales, pero la verdad es que si todos son especiales, nadie puede ser especial, pues alguien especial resalta del resto de personas, lo que implica que la mayoría de personas son del promedio para abajo. Y eso no tiene nada de malo, es algo así como tu orden de mérito en el colegio o en la universidad. En todo podio solo hay un primer puesto. Y la verdad es que no somos todos tan especiales, incluso a nivel de personalidades, estas pueden ser clasificadas, es decir, existen distintos perfiles en los que puedes ubicar a cada persona, solo que la experiencia de cada individuo hace que nos diferenciemos unos de otros, pero eso no nos vuelve especiales ni únicos. Y no te digo que no pueda ser especial para tu papi y tu mami, pero eso no te vuelve especial ante la selva que es el mundo.
Y esta idea de hacer creer a las personas que son especiales tenía como premisa fortalecer la autoestima de los niños para que fueran mejores adultos y de esta manera impactar positivamente en la sociedad. Esta idea se gestó en los movimientos psicológicos de los 60 y se mantienen hasta la actualidad. Y si bien es cierto que la autoestima es la capacidad que tiene cada individuo para amarse, valorarse y aceptarse, lo cierto es que para que uno perciba un valor propio, se requiere superar distintas adversidades o retos, desde los más sencillos a los más complejos. Sin embargo, la forma en que se buscó desarrollar la autoestima de esta generación fue decirles que eran especiales, que podrían lograr todo lo que ellos desearan, que eran los mejores sin importar que no lo fueran, que ellos incluso podrían cambiar el mundo. Entonces, la percepción que estos jóvenes tuvieron de sí mismos estuvo muy por encima de los retos y adversidades que habían superado, por lo que su autoestima se basaba en meras expectativas, es decir, no tenían una autoestima real, ¿no? Y el error en esto fue que se descuidó el fomentar la perseverancia, el esfuerzo, la paciencia y el sacrificio, los cuales son necesarios para poder superar cualquier obstáculo y hacer frente a la adversidad y la frustración, y por ende a la vida. Pues dichas virtudes solo se desarrollan cuando eres consciente de que no eres especial y que por ello debes esforzarte aún más que el resto. Esto lo puedes ver en los colegios cuando premian a todos los participantes en las competencias, incluso si pierden, no importa, o cuando optan por ya no poner notas a los alumnos para evaluar su desempeño porque esto puede hacerlos sentir mal. Y el problema es que el mundo no funciona así. Nadie te va a dar medio sueldo por ir a una entrevista de trabajo. Tu jefe no va a dejar de evaluar tu desempeño para no hacerte sentir mal. La vida solo te premia por aquello por lo que te esfuerzas hasta alcanzarlo. Entonces, las escuelas y los padres dejaron de preparar a los jóvenes para la vida, por lo que los millennials se van de cara contra el mundo cuando se tienen que enfrentar a él. Pues descubren que no eran especiales, que no pueden obtener todo lo que quieren por solo desearlo, se dan cuenta que no son los mejores y que deben de competir contra gente más preparada que ellos, en un mundo donde nadie los va a premiar por solo intentar. Y esto, en la práctica, termina destruyendo la falsa autoestima que habían desarrollado, lo que deja como resultado una generación emocionalmente débil y como consecuencia personas a las que todo les ofende o les lastima, inclusive la verdad. Y así es como se creó una generación de cristal, que al no poder lidiar contra la adversidad y la realidad, prefieren censurar y adoptar el victimismo. Entonces no es que tengan más valores, sean más conscientes o sean más empáticos. No, nada de eso. Sino que al no poder soportar ningún tipo de adversidad, la rechazan. Cuando alguna postura va en contra de lo que creen, dejando en evidencia que están equivocados, empiezan con sus alaridos de discurso de odio y a decir que se sienten ofendidos. Y la actitud del millennial ante ello es promover la censura de todo aquello que no se acorde a su pensamiento, lo que hacen mucho en redes sociales, porque es una de las cosas que les ha otorgado el acceso a Internet. Incluso en la práctica excluyen y atacan a todo aquel que no piense como ellos. Por lo que esa tolerancia a la diversidad de la que tanto se jactan es mentira, porque no toleran la diversidad en el pensamiento. Incluso, eso de apoyar a las minorías es relativo, ¿eh? No sé si sepas, pero a los homosexuales que están en contra de la adopción homosexual o del matrimonio homosexual son los más atacados por otros homosexuales, incluso al punto de llegar a la hostigación y al acoso. Es más, nadie es más rechazado y atacado que un homosexual conservador y de derecha, pues la mayoría de homosexuales actuales suelen ser de izquierda, y ahí surge la frase: es más fácil ser homosexual en la derecha que ser de derecha entre los homosexuales. Y esta intolerancia era algo que no ocurría entre los homosexuales de las anteriores generaciones, por lo que se trata de un tema generacional únicamente. Y por eso es que aman tanto la censura, porque la libertad de expresión permite que les muestren que están equivocados y que por ende vean que no son tan especiales como pensaban, e incluso al tratarse de una generación entera que ve la censura como algo positivo, están a favor de eliminar la libertad de expresión cuando ésta va en contra de sus ideales o creencias. Un ejemplo de eso lo puedes ver en Perú cuando un grupo de tarados marcharon a la casa de un periodista solo por hacerles ver que el presidente por el cual lloraban, por lo menos era un corrupto. E incluso exigían el cierre del canal de televisión donde trabajaba este periodista, porque el relato de sus noticias iba en contra de lo que decía el discurso del oficialismo y los medios alineados con el Estado. ¿Y esto por qué? Porque esta generación había adoptado ese discurso como suyo. Y esto es algo vergonzoso, porque la libertad de expresión implica respetar y defender el derecho del otro a decir lo que piensa, aun cuando ello no te agrade.
El único límite de este derecho es no violar la intimidad de terceros, la buena reputación de las personas y por ahí el tema de seguridad nacional, si no me equivoco. Pero otro límite no tiene ni puede tener. E incluso, el amor por la censura en los millennials es solo la punta del iceberg, porque alguien que censura previamente ha juzgado. Y el problema de creerte especial y empezar a juzgar a las personas es que también quieres castigarlas o sancionarlas, cuando la verdad es que tú no tienes ningún derecho a ello. Cuando la verdad es que tú no tienes ningún derecho a ello. Y esto lo puedes ver en las redes sociales cuando alguien comete un error y lo vuelven viral. Buscan que la persona sea destruida mediáticamente y que sea apartada de la sociedad. Es más, hasta que la persona no se quede sin trabajo y sea repudiado por todos, el millennial promedio no se detiene, no deja de compartir la noticia. Y eso no es propio de una generación empática, sino de narcisistas crónicos con complejo de Dios. Por lo que tras esa careta de ser luchadores por la justicia social, solo se esconde gente destructiva. Y recuerda esto, la gente que sobreactúa bondad o que trata de aparentar que es bastante buena, nunca es gente buena. Y bueno, ese narcisismo es tan pero tan crónico que pueden llegar al punto de querer sancionar el humor de otros si les resulta ofensivo. Y lo cierto es que esto es producto de su debilidad emocional y baja autoestima, lo que ellos confunden con empatía o superioridad moral. El hecho de que algo te ofenda no implica que a los demás también tenga que ofenderles. Algunos tenemos la autoestima más alta y sabemos que un chiste es un chiste, que no hay un trasfondo detrás, pues evaluamos el contexto en el cual se está emitiendo el mismo. Es más, entre las definiciones de lo que es un chiste siempre vas a encontrar la palabra burla. Y no se quiere censurar la burla porque haya más empatía con el otro, sino que hay un egocentrismo tan arraigado que se toma la burla como una ofensa personal, y la autoestima de esta generación es tan pero tan baja que no puede soportar una burla sin importar el contexto. Por ejemplo, si hago un chiste de negros, habrá negros que se van a reír y no pensarán que están siendo víctimas de racismo. Lo mismo con chistes de homosexuales, algunos se van a reír y no van a pensar que eso es homofobia. Lo mismo con chistes machistas, de judíos, que me encantan, de gente pobre, de gallegos y un largo etcétera. El problema no es el chiste, el problema es el nivel de autoestima y amor propio que puedas tener como para entender que el humor es humor, sin tomarlo personal, y que incluso si fuera personal, las palabras no podrían afectarte si tuvieras una autoestima más sólida. Sin embargo, si crees que el eje del universo eres tú, todo te va a ofender y vas a calificar como malos a quienes no se ofendan contigo. Pero en el fondo, es que te crees tan pero tan especial y tan empático que tienes que demostrar de alguna forma tu falsa superioridad moral. Pero la verdad es que eres tan débil emocionalmente que no toleras que algo pueda ofender a otro porque también podrían ofenderte a ti. Y bajo esa premisa de pensamiento que tiene el millennial, como todo puede ofender, todo debería poder ser censurado. Y ese es un problema de esa generación. Creen que algo tan subjetivo como el que alguien pueda sentirse ofendido es suficiente sustento para censurar algo. Y este pedido de censura se da usualmente a través de las redes sociales, donde resultan ser muy valientes e incluso se tornan agresivos. Pero en el cara a cara, cuando ocurre alguna injusticia, vas a ver que en su mayoría son solo cobardes. Lo máximo que hacen es sacar su celular y grabar antes de ayudar al otro. La única definición para personas así es la de frías, morbosas y cobardes, no la de gente tolerante o empática. Otro de los mayores problemas de esta generación que se cree especial es que al sentirse así no se dan cuenta que pueden ser manipulados y que sus ideas no necesariamente son propias, sino que son establecidas por el establishment mediante las redes sociales, la publicidad y los medios de comunicación. Y es ahí cuando empiezan a exportar ideas del primer mundo, que al ya tener sus necesidades básicas satisfechas, pueden darse el lujo de inventarse nuevos problemas, como los temas de identidad de género, modificación del lenguaje, esa tontería de la apropiación cultural, el privilegio blanco, veganismo, censurar el contenido del pasado sin considerar el contexto en el cual se emitió, pedir que algunas razas se disculpen con otras por presuntas deudas históricas y ese tipo de estupideces a las que antes se les llamaba por su nombre, ¿no? Estupideces. Y te apuesto que si un millennial le hablara de esas estupideces como el lenguaje inclusivo o la apropiación cultural a alguien de Huancabamba o del Congo, los van a ver y van a pensar que sufren de algún tipo de tara, pero no los van a tomar en serio, porque tienen cosas más importantes de qué preocuparse, pues, ¿no? Como sobrevivir el día a día. Porque siendo honestos,
ese tipo de cuestionamientos del primer mundo es propio de gente que tiene sus necesidades satisfechas o que tiene mucho tiempo libre para jugar a sentirse revolucionarios. Entonces suele ser también de gente de clase media para arriba cuando llega a nuestra realidad, ¿no? Como es Latinoamérica. Como ves, el Internet ha afectado a los millennials porque los ha desconectado de la realidad. Creen que su realidad de su país o el mundo se puede ver reflejado en Twitter y otras redes sociales. No se dan cuenta que la realidad de las personas puede variar incluso de un distrito a otro. Además, como las redes sociales funcionan en base a algoritmos que solo te muestran lo que te gusta ver, se va formando una generación con una mirada más y más estrecha de la realidad, pues siempre recibirá más de lo mismo que ya cree. Y un consejo para los millennials es que se den cuenta que no son especiales, son gente ordinaria, parte de la masa. Eso les ayudará a tener que esforzarse para poder sobresalir y ser especiales de verdad. Pero para ello necesitan darse cuenta de que no son especiales, que no son víctimas, que el universo, la vida, ni Dios les deben nada, ni están ensañados con ustedes, y que tampoco el Estado está aquí para rescatarlos. Y esto era algo que estaba claro en las generaciones anteriores, que sin esfuerzo, disciplina, paciencia y constancia no se obtiene nada. Por eso es que los millennials se deprimen y frustran tan rápido porque el internet solo les ha mostrado la foto del resultado final de las distintas estrellas que salen en redes, sin ver todo el esfuerzo que hay detrás. Y me refiero a gente que ha logrado el éxito por su perseverancia, como Cristiano Ronaldo o algunos empresarios exitosos. No de productos preenvasados por el mercado que salen de un momento en todos los medios y que responden a intereses superiores, pues, ¿no? Y esta es una de las razones por la que los millennials también se deprimen. Es porque ven el éxito y felicidad de otros en las redes sociales, pero es porque nadie expone los momentos tristes, pues. Entonces se quedan con el impacto de una foto y la búsqueda de aparentar tener una vida maravillosa que también impresione al resto. Lo que repercute en la salud mental de esta generación, porque se hacen adictos a la aprobación y a la dopamina que le generan los likes de las redes sociales. Y en este efecto negativo no es solo a nivel psicológico, sino también económico, pues están dispuestos a asumir gastos y préstamos que más allá de una foto, solo les deja desbalance económico. Esto para comprar bienes, viajes o experiencias que puedan presumir en sus redes sociales. Nadie niega que vivir experiencias es la mejor forma de invertir tu dinero, sobre todo si son enriquecedoras. Pero para ello deben de ser vividas de forma adecuada. De nada sirve tomar un viaje por 15 días si te vas a convertir en esclavo de una deuda por años solo por eso. Y hablando del tema económico de la generación millennial, debemos tocar la premisa que tanto alegan, de que pese a estar más capacitados tienen menos oportunidades en el mercado laboral. Al respecto, hoy en día hay un mayor número de egresados de universidades, en comparación a las generaciones anteriores, obvio, ¿no? Entonces hay una mayor cantidad de profesionales que de puestos de trabajo, por lo que obviamente el entorno se torna más competitivo, y eso sin considerar que no todas las universidades tienen el mismo prestigio al momento de ser evaluadas en una oferta laboral, por lo que el hecho de tener un título universitario no te garantiza absolutamente nada. Pero este es un tema de oferta y demanda, así funciona el mercado. Incluso aquellos que optaron por una educación técnica tienen mayor facilidad de obtener mejores remuneraciones que muchos profesionales. E incluso su escasez hace que tengan mayor valor en el mercado. Por eso es que no ves a muchos técnicos quejándose de su excesiva preparación y sus pocas oportunidades, pero sí vas a ver millennials universitarios quejándose de eso. Y este problema se agudiza porque muchos de ellos terminan la universidad y llevan inmediatamente especializaciones o maestrías y luego intentan insertarse al mercado laboral. Y lo cierto es que en la práctica la experiencia puede pesar más que una especialización o maestría cuando estos títulos no vienen respaldados de experiencia laboral. Y en ese contexto es obvio que el millennial va a gritar que está más capacitado pero que tiene menos oportunidades. Pero lo cierto es que la competencia es así. Si has optado por tener una carrera profesional antes que una técnica, entonces asúmelo. Y la forma de sobresalir ante el resto no es solo determinada por los cursos y especializaciones que puedas haber llevado, ni por la experiencia profesional que puedas tener, sino que hay un tercer factor, y es muy pero muy importante, el cual es el manejo de habilidades sociales, habilidades de las cuales los millennials muchas veces carecen por completo al haber sustituido el cara a cara por los mensajes de texto y la comunicación virtual. Y es cierto, las habilidades sociales son las que muchas veces te implican obtener un ascenso antes que el resto, o incluso el obtener un trabajo antes que otras personas que estén en tus mismas condiciones. Pero es algo en lo que no se ha trabajado mucho.
Entonces, llegan al mercado laboral y se dan cuenta que no eran especiales, que no obtendrían el trabajo que querrían solo por desearlo, ni que necesariamente sus padres podrán ayudarlos a conseguir un trabajo. E incluso, el internet y la era digital en que se han criado los ha vuelto tan pero tan impacientes que al conseguir un empleo muchas veces desesperan porque no están ascendiendo con rapidez. Tampoco se sienten a gusto porque nadie les hace sentir especiales como era en sus casas o en el colegio. Pero lo cierto es que el empleador no es un padre o una madre sustituto, a él no le importa cómo te sientes, solo qué tanto produces, lo que a veces genera que los millennials tengan alta rotación laboral. Otro punto sobre el millennial en el ámbito laboral es que a veces sienten que no están generando un impacto con el trabajo que hacen, pero lo cierto es que esa idea de querer generar un impacto es producto de su egocentrismo. El trabajo no tiene necesariamente que tener un impacto. Si bien debería ser una fuente de desarrollo personal, lo importante es que permita al individuo sustentar su vida con la remuneración que percibe, o al menos eso es lo básico, pues, ¿no? Pero los empleadores también deben de ver la realidad, ¿no? Si sabes que tienes un perfil de trabajadores millennials, tienes que tomar las actitudes que permitan que estos trabajen a gusto. Y créeme, cuando logras ello, el millennial se vuelve súper, pero súper productivo y comprometido. Solo es cuestión de saber enfocar, te lo digo por experiencia. Los millennials siguen más a las personas que a las instituciones y a veces el sueldo. Y bueno, ya que estamos hablando del trabajo, lo que implica la remuneración, es bueno tocar eso que alegan de que les tocó una economía en declive porque no les permite adquirir un inmueble o una vida con las comodidades que quisieran. Al respecto, no creas que tus padres la tuvieron más fácil para empezar. Ellos cuando conseguían un empleo, asumían que deberían jubilarse en este, porque no era tan fácil moverse laboralmente como lo es ahora, pese a las limitaciones que existen, ¿no? Pero de todos modos, trabajo que tomaba tu padre usualmente era con la idea de que se jubilaba ahí, y lo mismo con tus abuelos. Si bien es cierto que los terrenos eran más baratos, esto es porque las zonas donde ellos lo compraban eran más alejadas, no eran zonas céntricas necesariamente, o no estaban ni siquiera urbanizadas, pues esto ocurrió con el paso del tiempo. El problema es que el millennial promedio quiere comprar una casa en las zonas céntricas o empresariales, o en lugares que impliquen una mejora en su estatus social, lo que no tiene nada de malo, pero hay que ser consecuentes con la realidad de cada uno. Es más, si tú buscas un departamento en una zona alejada, como en Puente Piedra, si vives en Lima, vas a encontrar que incluso los venden en cuotas de 500 o 600 soles mensuales, lo que es un precio bastante bajo, ¿eh? Pero el millennial promedio no está dispuesto a comprar un inmueble en un lugar alejado, algo que sí hicieron sus padres. En realidad, la generación anterior la tuvo mucho más difícil que la actual, pero nuestros abuelos criaron a nuestros padres con una dureza mayor, lo que los volvió más conscientes que debían de esforzarse por todo, lo que también generó que no se quejaran tanto, pues, ¿no? Y quizás esa dureza con la que fueron criados nuestros padres, pudo generar que estos decidieran criar a sus hijos con una mano mucho más blanda, lo que sin duda alguna influyó en el perfil del millennial. Si bien no es su culpa el haber sido criados con la idea de que eran especiales, ya al ser adultos es su responsabilidad sanar los defectos en su crianza. O sea, tú no eres culpable de lo que te ha tocado vivir, pero sí eres responsable de asumir las riendas de cambiarlo. Y otro punto que lloran mucho los millennials es que ellos tendrán que cargar con los efectos adversos en el medio ambiente, pues sus ancestros contaminaron el planeta. Y este punto la verdad es que me encanta y me hace reír bastante. Lo cierto es que la tecnología anterior sí, pues era más nociva, nadie te va a negar eso, pero no se puede perder la visión de que las cosas evolucionan con el tiempo. No se ha llegado a las tecnologías actuales o a la energía verde sin antes haber pasado por ese proceso. No puedes renegar de la revolución industrial porque sin ella no disfrutarías de las cosas que hoy tienes. Y esto es porque el millennial es desubicado, ha perdido la noción de que todo lo que tenemos es gracias a que alguien puso un peldaño previo, así no te guste en qué consiste ese peldaño anterior. Lo que pasa es que el millennial al ver una gran cantidad de recursos, cree también que tiene muchos derechos y motivos por los cuales exigir al Estado y criticar a las generaciones pasadas, pero no tiene idea de los esfuerzos sociales y materiales que generaron la abundancia en la cual vive, por lo que se le hace fácil criticar los medios de producción que se emplearon en el pasado, mientras disfruta de la abundancia que estos han generado. Entonces, es fácil desde tu smartphone juzgar a las generaciones anteriores de haber contaminado el planeta sin saber qué tanto contamina tener ese telefonito en tus manos, el cual encima vas a cambiar en un año o dos solo por moda. E incluso, pueda que alegues que reciclas y que aportas tu grano de arena en preservar este planeta, pero lo cierto es que por más que imprimas a doble cara, solo estás generando un impacto en tu conciencia y en la percepción que tienes de ti mismo, pues la única forma de hacer algo significativo por el planeta y el medio ambiente es a través de políticas públicas.
Pero la verdad es que para el Estado y el establishment es mucho más fácil hacerte sentir culpable por no reciclar que ordenarles a las corporaciones que implementen nuevos procesos productivos o que se hagan cargo de los desechos que generan tras la venta de sus productos. Nunca he visto un gobierno ordenando a la Coca-Cola reciclar sus botellas, ni ordenando a una papelera reciclar el papel tras ser usado. Y ni hablar de todas las industrias que existen. Pero no te preocupes, no va a haber ningún cataclismo global medioambiental, al menos no lo vas a vivir tú, ni tus hijos o tus nietos. Y si llega a ocurrir, no pasa nada, la naturaleza volverá a empezar de cero y punto. Así que nada de lo que hagas de forma individual va a generar un impacto real en el medio ambiente. Y eso que no estoy tocando el tema de cuánta contaminación produce China o cuántos millones de litros de agua contaminan a diario con la minería. Y no lo hago porque no quiero que ningún millennial ecologista se cuelgue del techo. En lo personal, yo reconozco muy bien las causas perdidas y es por eso que ya no reciclo. Entonces, si quieres generar un cambio en el mundo, deja de creer que eres especial y aspira a cosas más pequeñas pero reales, como plantar un árbol una vez al año. Eso vale más que 1000 informes de una ONG caviar medioambiental que justifica sus donaciones con los informes que tú y tus amigos de clase media alta progres tal vez realicen. Y no lo digo en mala onda, yo también leí mis libros sobre los desafíos del desarrollo sustentable en Latinoamérica y sobre conferencias del cambio climático, la COP y todo eso. Incluso alguna vez me tragué el cuento del ahuevamiento global, pero para destruir a los ecologistas ya está Ignacio Vossler. Si te interesa, búscalo en redes sociales. Su apellido se deletrea Vossler. Es un capo el brother. En lo personal yo recomiendo muchísimo su contenido. Es más, millennial, para sentarte de una cachetada, si te suena el nombre de Greta Thunberg, un títere que no ha logrado nada, salvo emocionar idiotas, pero no tienes idea de quién es Félix Frimbeiner, Jairo Mora, Ruth Buendía, Wangari Maathai, o que en América Latina es el lugar donde más matan a los defensores del medio ambiente, es porque no has investigado lo suficiente. Y dejando de lado el lloriqueo de que los millennials son los que cargarán con los efectos adversos del medio ambiente, hay otro punto que quisiera señalar sobre los millennials y los golpes que van a tener que recibir de la vida. No importa qué tan especial puedan creerse, la vida siempre les va a regalar situaciones traumáticas, como a todos. Sin embargo, el millennial promedio se vuelve más llorón o más egocéntrico cuando estas les pasan. Por ejemplo, algunos millennials cuando sufren una situación traumática que no llegan a superar, se sienten más especiales que los demás, porque creen que nadie ha sufrido lo mismo que ellos, y que por ende merecen una atención y consideración por encima que la del resto. De otro lado, otros millennials, cuando sufren una situación traumática que sí logran superar, se sienten más especiales que los demás porque creen que nadie ha tenido el coraje y valor que han tenido ellos, y por ende también creen que merecen una atención y consideración por encima del resto. Entonces, las experiencias traumáticas tienen dos efectos en el millennial promedio. O se sienten más víctimas o se vuelven más soberbios. Sin importar cuál sea el caso, al final se tornan más egocéntricos, con todo lo que eso implica. Creer que pueden censurar a otros, sentirse ofendidos por todos, sentirse más especiales y todo lo que hemos señalado antes. Y no digo que superar algo difícil no deba provocarte orgullo, lo que digo es que eso no te hace especial, pues hay millones de seres humanos que ya han pasado por lo mismo. Entonces, tómalo con humildad y con calma, que el estar orgulloso de algo no se torne en algo negativo. Y si bien señalé que algunas de las características de los millennials es que son personas egocéntricas, perezosas, egoístas, que quieren generar un impacto y que son desubicadas, también vas a encontrar gente así en otros rangos de edades, incluso gente de por encima de los 60 años. Pero eso es porque es gente que se cree especial, al igual que el millennial promedio, solo que ahora tenemos toda una generación de gente creyéndose especiales. Obviamente, tú que estás escuchando este podcast eres distinto. Tú eres un ser de luz, un guerrero espiritual, un espartano devorador de adversidades. A ti no te aplica nada de eso porque eres un puto unicornio especial que nunca va al baño. A ti te cuelga hasta el piso o tienes unos ovarios de oro macizo de 24 quilates. Una de dos. O eres un millennial masoquista, pues no. Que también puede estar ocurriendo si escuchas este audio. Y a modo de consejo, no importa qué tan especial te hayan hecho creer que eres, al mundo solo le importa qué tienes para ofrecer a cambio en el mercado. Por eso lo mejor que puedes hacer es reconocer tus defectos, trabajar en ellos, y eso hará que tengas más virtudes, lo que te ayudará a desarrollar una autoestima más auténtica. Y eso sí es el comienzo de convertirse en alguien especial.
Pero para ello debes abrazar la idea de que eres una persona común y corriente. Disfruta del esfuerzo y el proceso, que eso es lo que te llevará a alcanzar todas tus metas. Preocúpate por el impacto que generas día a día a tu alrededor, con tu familia, amigos, vecinos, animales de la calle. No vas a cambiar el mundo, pero sí puedes mejorarle el día a otro, lo que sí es un impacto real en la vida, así sea a pequeña escala. Es más, el dejar de sentirte especial te va a quitar una mochila muy pesada. Vas a disfrutar el poder ser una persona común y corriente, que puede equivocarse, sin exigirte ser el mejor en todo o tener que cargar con ese papel de víctima que te impide hacerte responsable de tu vida y tomar las riendas de esta. Y ahí está el secreto de tener una vida más agradable, aceptar que eres ordinario. Cuando lo hagas, vas a tener una vida más ligera, vas a disfrutar de las cosas más simples, sin la presión de las expectativas irreales que no te permiten saborear la vida como es. No te estresarás por salvar el medio ambiente, pero conocerás la satisfacción de plantar un árbol. No te estresarás por ser el mejor jugador, sino que disfrutarás el juego en sí. No te estresarás por buscar conciertos donde tocar, sino que disfrutarás ensayar con tus amigos en un garaje. No te estresarás pensando en cambiar el mundo entero, pero harás del lugar que te toca un lugar mejor. Y por sobre todo, asume que no eres especial, no eres el centro del universo. Nadie está pensando en ti ni en lo que haces con tu vida, a lo mucho tu familia y a veces no más. Y esta forma de ver la vida te va a ayudar a aceptar que la gente piense distinto a ti y no te va a importar la censura. Entenderás que no eres el abanderado de ninguna causa ni que tienes la verdad de tu lado, que solo eres una persona más, que no tiene derecho a decirle a otros cómo vivir, cómo pensar o cómo hablar, y mucho menos de qué tipo de humor disfruta o de qué reírse. Y por sobre todo, millennial, y escúchalo muy bien porque es lo más importante, vas a dejar de llegarle al pincho a tanta gente. Y es bueno que tengas esto en cuenta porque si creías que la vida te era difícil antes, prepárate para el nuevo contexto post-pandemia. Porque eso de andar reclamando cosas inútiles al Estado no te va a servir frente a problemas estructurales, como lo es una eventual crisis económica. Te puedes quedar sin piso si no cambias la forma en que te enfrentas a ti mismo y la forma en que te enfrentas al mundo. Pero no se preocupen, como todo en esta vida, siempre se sobrevive. Recuerda que no eres especial, ni tú ni tu generación, que ya han habido generaciones de manera previa que también se han enfrentado a crisis económicas, así que tranquilo. Tú tienes una ventaja, tú tienes el internet de tu lado, lo que te da múltiples opciones para generar recursos, lo que no tenían las otras generaciones en el pasado, así que tranquilo. Y bueno, eso es todo por hoy. Cualquier cosa pueden seguir el Instagram de Panay Banda o el Facebook de Panay Army. El Facebook es nuevo porque los millennials llorones reportaron mi anterior página de memes por un tema de humor que era bastante negro, sobre todo con los judíos, y ya saben cómo es Facebook con esas cosas. Y por esos medios estaré avisando cuando suba nuevos temas en el podcast o nuevas canciones, aparte del humor negro de siempre, ¿no? Eso es todo, saludos.